Bueno, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Dulce María Sauri ya está aquí con nosotros. Dulce, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Benditas aguas. ¿Verdad que sí? Finalmente llegaron, Sí. aunque se porten mal. Aunque ya vi que es culpa de la estatua de Poseidón que pusieron en sí, Progreso. Eso sí, que yo tengo mis Que dudas. se enojó Chuck. Teníamos el otro día una discusión ahí con ese tema. Federico Berrueto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer estar nuevamente No, hombre, al con ustedes. contrario. Sí, bueno, ya podríamos dedicarle un programa entero para entender qué hace una estatua de alguien que no era de acá, pero bueno, yo tengo ahí. Yo insisto que vino a vacacionar. Sí, como que vino a vacacionar y pues yo también entiendo que se enojaron se enojaron con el mundo. Pero bueno, me gustaría ir a lo que tenemos que ir, que es el tema que nos tiene a todos ocupados, preocupados y a mucha gente muy contenta por lo que vemos según las encuestas, que están de acuerdo en que lo que debe suceder es que a magistrados, jueces, se debe de votar por ellos de manera directa. Me llamó mucho la atención lo dicho por la DEA. La DEA ayer levanta la mano y dice, oigan, nada más que con la situación como la tienen en México, pues es el narco, son los criminales los que pueden poner jueces. Pero parece que el pueblo pues decidió, según esta encuesta de 3,000 personas, Dulce. Aquí creo que hay que distinguir dos cosas. Una, que durante toda la campaña, Claudia Sheinbaum, en todas las plazas en las que estuvo, hizo la pregunta retórica de ¿quieren ustedes elegir a jueces y magistrados? Y en todas partes hubo un clamoroso sí. Uh-huh. Esa es una parte. Pero la segunda es la más delicada y que tiene que ver con la responsabilidad de la conducción de un gobierno y que hasta el momento, desde mi perspectiva, no se ha hecho sentir. Que el presidente López Obrador piense, es muy apropiado el dicho, después de mí el diluvio, parece que ya lo empezó a traer, pues es su circunstancia. Pero la verdad es que la presidenta electa tiene que pensar cómo capotear esta situación que puede ser sumamente peligrosa para el país en su conjunto, para las personas que clamorosamente dijeron sí en las plazas y muy particularmente para ella misma. Ok. Federico. Bueno, la encuesta es una farsa. Es una encuesta elaborada para justificar una decisión ya tomada. Y esto porque lo que a la gente le preocupa es la justicia, no la forma de elegir jueces. Uh-huh. Si se le hubiera preguntado como alternativa, ¿prefiere usted una buena justicia o elegir jueces? ¿Por qué? Porque son incompatibles. En ninguna parte del mundo se eligen jueces. Tenemos países con democracias centenarias y nunca ha estado en la mesa elegir jueces por una sola razón, que el juez requiere autonomía y requiere experiencia, destreza, no aval público. Incluso buena parte de la justicia se administra a contrapelo de lo que al menos una parte desea y a lo mejor el público espera. De manera tal que la justicia tiene necesariamente que separarse de la pluralidad. Si tienes tú una fórmula de designación de juzgadores a través de popularidad, acabas con la justicia. Por eso debió haberse presentado como alternativa. ¿Prefiere usted una mejor justicia o prefiere usted que se elijan? Porque a lo mejor la gente prefiere que se elijan. Bueno, ahí sí la encuesta tendría sentido. Okay. Pero de otra forma, mira, el contacto de la gente con la justicia federal y con la corte, te puedo decir que debe ser, si bien va, pues de cada 100,000 personas uno. Yes. Y o sea, ¿cuál es la experiencia que tiene un encuestado representativo de la población para que en función de lo que le ha sucedido hacer un juicio de la Suprema Corte de Justicia? Ninguno. Sí, no. Entonces es a partir del prejuicio, pero además la forma como se preguntaba era la justicia en general. Y esto para la gente, lo mismo es el agente de tránsito, claro. Lo mismo es un tema civil. Sí, un divorcio. Lo mismo, exactamente, un familiar. Pero que llegue a un tema de justicia federal, vía el amparo o bien de la Suprema Corte de Justicia, pues verdaderamente tú no puedes dar por válido la percepción que tiene la gente de lo que es su cotidianidad de contacto con la justicia
y a partir de ello tú decir que tenemos que elegir los ministros de la Corte. Y nos llamaba mucho la atención porque nos estaban explicando hace un rato precisamente nada más es esto de la elección es solo con los federales, ni siquiera eso hemos entendido. La gente se está imaginando que absolutamente todo va a cambiar cuando lo único que van a cambiar o se va a elegir según las pretensiones es lo federal, según entiendo. Empiezan por lo federal, pero una reforma constitucional puede establecer una elección en X plazo de lo federal y darle a los estados un tiempo perentorio para reformar sus propias constituciones y establecer la elección en los estados. O sea, entendamos de una vez por todas, la pretensión es barrer completamente con el Poder Judicial de los dos órdenes de gobierno, estatal y federal. Okay. Y esto, insisto, tiene gravísimas implicaciones, y es responsabilidad de quien gobierna que esas consecuencias negativas no se materialicen. Claro. O sea, a ver, aquí no hay, Federico lo explica con mucha claridad. No, así como para mí no había duda de que iban a buscar, teniendo la mayoría calificada, esta reforma constitucional, tampoco hay duda de que va a ser muy, muy grave para el país en su conjunto y para el próximo gobierno. La consecuencia más grave es que pierde independencia completamente el Poder Judicial, es decir, ya ni siquiera hay contrapeso contra la autoridad, contra el Ejecutivo, no hay nada. Esa es la primera. Estaba yo pensando mientras escuchaba a Federico que ya el resultado de las urnas dinamitó una de las funciones más importantes en términos de separación y equilibrio de poderes, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. Okay, sí. Particularmente las acciones de inconstitucionalidad que requieren que al menos un tercio de la Cámara, o sea, el 33% de las cámaras de diputados o de senadores, 41 en un caso, 100... se me va el tercio, ¿de 500 o de...? No, en el Senado. Senado, 128 Senado, sí. Y de 500 el tercio. 164, creo. Bueno, esto es el mínimo para establecer una acción de constitucionalidad. Eso desapareció. El resultado de las urnas dijo, esas dos medidas que están en la Constitución para temperar los actos del Ejecutivo ya no existen. Además, para acabar de dinamitar el edificio, viene la elección de jueces y magistrados. Y hay otra cuestión que no es cosa menor, que ha aparecido o desaparecido en medio de esta discusión, que es la reforma de la ley de amparo. O sea, ya no hay suspensiones provisionales. Es decir, cuando hay un acto de autoridad que afecte a un ciudadano, que le va a pasar por encima de su casa el tercer periférico de Mérida. Estoy poniendo un ejemplo claro. cercano de nosotros. Van a partir mi terreno a la mitad porque por ahí va a pasar una calle. Puede ampararse, pero ya no suspenden la obra. Le pasa por encima. Y cuando venga la discusión final, el juez va a decir, pues, sorry, esto ya pasó, así que te aguantas. Sí. Ese es el tamaño de lo que está sucediendo. Y obviamente la gente no tiene por qué conocer estas cuestiones. Vuelvo a insistir en un concepto pues muy sobado, pero es la responsabilidad de la persona que gobierna. Tú no puedes hacer eso. Nos llega varios mensajes de la audiencia y nos pone uno por acá. Desde mi punto de vista, creo que debieron de haber preguntado primero en la encuesta si saben quiénes son los jueces, qué hacen los ministros y saben a qué se dedican o cuáles son las funciones a reformar. Sí, pero la gente te va a decir sí sé. En el mundo ideal, pues. O sea, claro, ojalá en el mundo del presidente López Obrador eso no existe. A ver, ¿cuántas personas que contestaron la encuesta del famoso aeropuerto de Texcoco alguna vez habían ido a un aeropuerto, ya no subido a un avión? Y van a pagar. Que son mucho más de las que conocen a la Suprema Corte, pero muchísimas más. Y además vamos a acabar pagando entre todos todo el tema de Texcoco durante muchísimos años. Pero nada más un sí, por favor. La Suprema Corte de Justicia de México está calificada dentro de los 10 órganos más, reconocidos, más eficaces en el mundo. Sí. O sea, estamos eliminando una de las mejores instituciones que tenemos en materia de justicia. Y probablemente por eso precisamente es que lo quieran eliminar, ¿no? Porque funciona. Claro, porque al ejercer una función de contrapeso,
¿verdad? Se vuelve un obstáculo para el ejercicio del gobierno, sobre todo cuando no quieres tener ningún contrapeso, ningún límite. Sí. Es muy probable entonces, por cómo están las cosas, que en septiembre vayan a realizar. Sí, claro, yo lo van a veo. acabar haciendo. Y además lo que veo es que va a ser muy aplaudida. Sí, Ayer bueno, los empresarios se reunieron con ya la presidenta para efectos prácticos en camino, y había júbilo, y creo que es explicable porque hay un deseo, un anhelo que las cosas vayan para bien. El problema es qué decisiones estamos tomando para que así sea. Claro, y además entramos en un periodo que te leía con atención como siempre ayer, Dulce, en el que regresamos a que las elecciones y las campañas fueran contra un aparato del Estado, ya no entre partidos. Habíamos conseguido que las elecciones, las campañas fueran una competencia entre ideologías, entre partidos. Nos duró poco la diversión porque estamos de regreso a la oposición tiene que, decías tú ayer, tiene que prepararse para enfrentarse al poder, a quienes están en el poder. Efectivamente, o sea, si cabe, estamos haciendo un giro de 180 grados, estamos volviendo a la década de 1970, en que precisamente las elecciones eran enfrentarse al partido de Estado, sí, al régimen político caracterizado por contar con todas las ventajas que consideraba una pequeñísima oposición indebidas, pero como todas las cosas, no hay retornos, porque el punto de partida ya es completamente otro. Entonces, el riesgo que vamos a empezar del camino que vamos a empezar a recorrer es nuevamente muy elevado, muy alto, no para la próxima elección, sino para la próxima generación. Sí, exacto. Pero eso va a ser materia de trabajo de politólogos e historiadores, porque es una realidad que nos guste o no nos guste, vamos a vivir. Porque una mayoría del pueblo mexicano, por las razones que sean, así lo decidió. Exactamente. ¿Cuánto tiempo nos llevaría revertir estos cambios si en algún punto en la historia de nuestro país el pueblo dice, creo que la regamos? No, más bien, más que cuánto tiempo, ¿qué nos llevaría a reconsiderar? Y eso es cuando yo veo veo como un agujero negro. Me da mucho miedo cuando se enfrenta a un régimen político un pueblo. Porque tenemos la tremenda experiencia de la Revolución Mexicana, de enfrentar un régimen político. Pero tenemos también la experiencia de la transformación pacífica de un régimen político como la que desarrollamos a lo largo de las décadas de 1980 y 90. Entonces, mi pregunta es ciertamente cuándo, pero también cómo se va a enfrentar a ese régimen político. Yo no quiero pensar en un caos en México que dé motivo dentro de 6 años a que una figura, voy a citar un ejemplo regional, tipo Jair Bolsonaro, pueda emerger y ganar un proceso electoral con los restos de lo que quede del aparato electoral. Esa es una posibilidad que ya veremos en el transcurso del tiempo. Sí. Federico, pues bueno, se vienen tiempos complejos. Peores que los de Alberto. El restarle este poder al Poder Judicial, ya habíamos pasado por eso. Leía yo que en la época de Lázaro Cárdenas, los que estaban en el sistema judicial, pues tenían obviamente temas políticos de interés. Yo creo que los precedentes no nos sirven mucho, por lo que decía Dulce. Dos realidades totalmente distintas. O sea, si vemos el régimen anterior, digamos, del presidencialismo autoritario, tenía una génesis distinta, una sociedad distinta, una circunstancia mundial distinta. Son países totalmente diferentes. Entonces, el presidente no nos ayuda mucho, pero lo que sí podemos ver es que que es 1994, se toma la decisión de darle autonomía plena a la Corte, sí, y así funcionó. O sea, fue Zedillo, ¿no? Exactamente, fue los primeros días del gobierno de Zedillo, y lo que a mí me queda claro es que, bueno, se tomó para una decisión para llevar al país no atrás. Nunca tuvimos un régimen, digamos, autoritario, centralista,
personalista, caudillista, de las características que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora es distinto. No es el regreso al pasado, es algo considerablemente peor. Tiene analogías o parecidos, porque hay un partido fuerte y un presidente fuerte. Pero el aval social, la manipulación de la sociedad a través de los medios de comunicación o de la propaganda, más bien estamos hablando de un esquema, si queremos establecer precedentes, de carácter fascista. Y sé que son palabras duras, pero es que tenemos que entender una cosa: lo que estamos viviendo ahora no tiene paralelo en la historia. Y esto de acabar con la Suprema Corte de Justicia o con el Poder Judicial Federal como una instancia para acotar el abuso del poder es un primer paso hacia muchos otros que justamente nos llevan a ser un país bajo un régimen impensable, al menos por todo lo que había ocurrido en las décadas previas. Nos queda un minuto y nada más, yo creo que no debemos dejarlo, lo que nos tocó ver aquí en el caso específico de un político que estaba en Morena, Bayardo Ojeda, se va sobre el entonces candidato Joaquín Díaz Mena, bueno, dice, levanta demandas, está completamente en contra de lo que significa el proyecto de Morena en el estado y sin embargo gana. No tenía sentido que ganara, pero no solo eso. Ya se arrepintió y ya dijo que pues la verdad es que todos se equivocan y ya está de regreso. En general, no de la persona, pero en general este comportamiento no merece un castigo social. Mira, yo creo que ese es el menor de nuestros problemas. Yo más bien ahorita, mientras oía a Federico, que me hace reflexionar mucho, estaba pensando en las consecuencias del cambio del Poder Judicial en Yucatán. La primera es que varios magistradas y magistrados, ¿verdad?, no van a alcanzar ni a calentar silla. O sea, se van a elegir. Y segundo, este aparente blindaje que desarrolló Mauricio Vila, nombrando que la agencia de transporte por 15 años, que no sé cuánto por 15 años y demás, puede sencillamente ser revertido con una reforma constitucional, ¿verdad?, que deje el estado de cosas como estaba o de otra manera. O sea, esa es la magnitud de lo que el pueblo decidió mayoritariamente. O sea, no tenemos que asombrarnos, sencillamente hay que pensar cómo vivirlo. Por eso para mí la pregunta con la que termino el artículo de ayer es válida. ¿Qué oposiciones necesita el país? Eso es lo que está a debate. Sí, no estas actitudes, ¿no?, que luego se echan para atrás. Pues efectivamente va a haber un realineamiento. Creo que lo que acontece en Mérida está sucediendo en muchas partes del país, a nivel nacional, sin duda alguna. Aquí, afortunadamente, yo siempre he puesto aparte a Yucatán por una civilidad política que construyeron por décadas. Un nivel de entendimiento para decir, por encima de los intereses partidistas o de grupo político, están los intereses de Yucatán. Mi confianza es que eso prevalezca. Obviamente va a haber muchos cambios muy, muy relevantes y creo que reacomodos. Creo que más que el panismo fue la mano de Vila la que tuvo una influencia en muchas definiciones. Y como tal, creo que si la política cuando se hace en términos personales o a partir de cálculos personales, es mucho más fáciles de revertir, de procesar, de revisar y de cambiar. Y eso es lo que yo esperaría. Mucho va a ser sujeto a revisión y a cambio. Pues ojalá que no sea mucho. Dulce, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Viridiana, muchas gracias. Federico, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tiene.